Bien, jóvenes, bienvenido al área de ciencia y tecnología. Hoy día tenemos un tema especial, muy bueno, y para ello vamos a proyectar también nuestra pantalla completa y deseo puedan avisar si no se ve. Primero vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y estoy haciendo, ver la pantalla completa. A todos, por favor, avisen si no se ve, ¿no es cierto? Y si se ve, ya pues no hay ningún inconveniente, no hay problema, avanzamos. Bien, el tema que vamos a tratar, estamos entrando en esta semana a la experiencia de aprendizaje número 7. Ya vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Bien, jóvenes, entonces, eh, el título de la experiencia de aprendizaje número 7 es Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Y la actividad, el título de la actividad en ciencia y tecnología que hoy vamos a realizar es explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar de la atmósfera, el oxígeno, ¿no es cierto? Nuestra atmósfera. Y la actividad número 2, una vez más, es explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. En esta actividad conocerán la estructura y las funciones de la atmósfera terrestre y a partir de ello comprenderán la importancia de encontrar soluciones a la contaminación atmosférica, causante de fenómenos como la lluvia ácida o el incremento del efecto invernadero. Las competencias, van a ser, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, los criterios de igual manera, ¿no es cierto? Y la situación significativa es la siguiente. Atentos, jóvenes. Día a día, en el contexto en el que nos encontramos, nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan la salud de sus integrantes y su bienestar económico. En este contexto, las familias peruanas han respondido con creatividad, generando nuevas formas de percibir y enfrentar la realidad, las cuales les han permitido adaptar, adecuar e implementar diversos objetos o situaciones para su bienestar y planteando soluciones creativas que pueden verse en las normas y los protocolos para el cuidado de la salud, los diseños tecnológicos, las actividades recreativas, el manejo responsable de los recursos en los hogares, entre otros. De ahí que es importante reconocer y valorar lo que como familia estamos logrando para continuar mejorando. Por ello nos preguntamos, ¿de qué manera nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Y bien, para contestar ello, primeramente vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Los propósitos del aprendizaje, vamos a hacer en estas 3 semanas, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas en su entorno. El producto, el reto que te vamos a pedir, este producto es muy importante al cabo de estas 3 semanas, vas a hacer soluciones creativas para el bienestar familiar que se presentan a través de un afiche, puede ser un afiche, un teatro de títeres u otro medio. Y la tarea de hoy día simplemente va a ser responder las preguntas que justamente están en este resumen, ¿ya? Y una vez que respondemos estas preguntas, eso lo envías y eso va a servir para tu producto también, ¿ya? Entonces, vamos a permitir nuevamente la entrada de todos nuestros estudiantes. Muy bien. Y ahora vamos a ver un video introductorio, jóvenes. Eh, Presten mucha atención, acá tengo el video, ¿ya? Esa manera introductoria y de tal manera que luego empezamos con todo lo que vamos a hacer para responder estas preguntas. Entonces, ya lo tengo preparado, atentos jóvenes, ya, bien, lo voy a poner pantalla grande, atentos al presente video, ya, atentos
Y si se corta, lo voy a repetir y de tal manera que se vea lo mejor. Bien, jóvenes, a ver, atentos. Las capas que rodean nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra. Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. Por tanto, la atmósfera nos protege de los rayos del Sol perjudiciales, como los rayos UVA y los UVB. Nos permite conservar la temperatura de la Tierra gracias a los gases de efecto invernadero que hacen que el calor que llega a la Tierra desde el Sol no se pierda totalmente en el espacio, además de permitir que los seres vivos realicen sus funciones vitales gracias a los gases como el oxígeno, nitrógeno o el dióxido de carbono. Espero que con esto entendáis mejor las funciones de la atmósfera y de las capas que las componen. Si te ha gustado, no te... Bien, jóvenes, hemos visto un bonito vídeo a manera de introducción y ahora sí entramos de lleno. Explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. Hola, en la actividad anterior hemos reflexionado sobre situaciones que afectan nuestro bienestar y cómo asumimos nuestro rol como parte del Estado. En esta actividad veremos que hay situaciones que afectan nuestra salud, como la contaminación del aire, lo que nos permitirá plantear soluciones creativas para el bienestar de nuestras familias. Reflexionamos. Sabemos que día a día afrontamos en familias situaciones adversas que afectan nuestro bienestar tanto físico, mental y social. Sin embargo, a lo largo de los años hemos ideado formas creativas para enfrentar situaciones problemáticas, siendo una de estas situaciones la relacionada con la contaminación del aire. ¿En qué situaciones se evidencia este problema en nuestro entorno? ¿Ya? Exploramos. ¿Cómo afecta estas situaciones a nuestra atmósfera? ¿Cómo afecta todo esto a nuestra familia? Mencionemos, pues, algunos efectos, ¿no?, de contaminación. Miren, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve nuestro planeta. Nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico al planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. En otras palabras, la atmósfera es todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Nosotros respiramos el aire, el oxígeno del aire, y eso es la atmósfera. Además, este aire tiene pues una temperatura adecuada, ¿no?, que permite que la temperatura sea bueno para la vida, no es muy baja ni muy alta,
y por lo tanto debemos cuidar esta atmósfera que nosotros tenemos. Bien, vamos a explicar para poder pasar a las preguntas. Acá ya tenemos dos preguntas, mira. ¿Cómo afectan estas situaciones a nuestra atmósfera? Por favor, van a responder, ¿no es cierto? ¿Y cómo afecta todo esto a nuestra familia? ¿Ya? Mira, si nosotros a esta pregunta, ya cómo afecta estas situaciones a nuestra atmósfera, si nosotros lo contaminamos a nuestra atmósfera, estamos alterando las proporciones de nitrógeno, oxígeno y otros gases, entonces no nos va a permitir, en primer lugar, que nos proporcione un equilibrio térmico. También, si lo seguimos contaminando, nos van a crear, pues, enfermedades, ¿no? Por eso, si pasamos a la siguiente pregunta, ¿cómo afecta todo esto a nuestra familia? Pues nos podría afectar con enfermedades, ¿sí? Ya, si seguimos alterando, ¿no?, esta capa gaseosa que envuelve nuestro planeta. Entonces, con lujo de detalles, ustedes pueden responder, ¿no? ¿Cómo afecta estas situaciones a nuestra atmósfera si seguimos contaminando y cómo afecta a nuestra familia específicamente, ¿no? Si vivimos en un lugar bien contaminado, nos daremos cuenta qué enfermedades incluso puede pasar muchas integrantes de nuestra familia. Entonces, todo eso lo podemos responder aquí, ¿ya? Entonces ya tenemos dos preguntas que ustedes pueden responder en forma concisa, ¿ya? Y seguimos con lo siguiente. Importancia, miren aquí nos dice, leemos el texto, ¿ya? Entonces el texto es importancia de la atmósfera para el cuidado del ambiente en el hogar. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta con un espesor aproximado de 10.000 kilómetros. Nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico del planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. Está constituida por una mezcla de gases, aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% está conformada por otros gases como el dióxido de carbono, helio, argón, ozono, vapor de agua, entre otros. Esta es la proporción que lo vamos a ver mucho mejor adelante. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme ver, todo esto es nuestro tema que estamos viendo. Entonces vamos a continuar, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? Es muy importante, sin ello no podríamos participar, ¿no es cierto? A ver, vamos a preguntar, jóvenes, a ver si tienen alguna idea. ¿Por qué es importante la atmósfera, jóvenes, para todos los seres vivos? ¿Es importante o no es importante? A ver, ¿qué opinan? A ver, jóvenes, participen. Sí es importante. ¿Por qué crees que es importante? Bien, Yoshira, muy bien. La atmósfera es todo lo que nos rodea, ¿no? Si no hubiera atmósfera, imagínate, inmediatamente moriríamos en segundos, porque ¿qué cosa respirarías? Ahora, esta atmósfera es una mezcla especial, ¿no es cierto? Tiene que tener oxígeno, tiene que tener nitrógeno, ¿no? Y si no hubiera oxígeno, suponiendo, en la atmósfera también igualito mueres, ¿no? ¿Qué vas a respirar? ¿No? Entonces nuestra atmósfera es una mezcla de gases, pero de manera, ¿no?, especial, ¿no? Tiene sus porcentajes y eso es lo que respiramos. Bien, por varias razones, ¿no es cierto? Vamos a responder. El aire de la atmósfera tiene los gases necesarios para la vida. Oxígeno, ¿no? Mediante la respiración, los seres vivos utilizamos el oxígeno del aire para obtener energía. Dióxido de carbono. Las plantas son autótrofas, organismos autótrofos que fabrican su propio alimento gracias a la energía que proporciona el sol, o sea, pueden hacer la fotosíntesis. Y elaboran su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, utilizando la energía del sol, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales del suelo. En este proceso liberan oxígeno que envían a la atmósfera.
¿Ya? Muy importante es esto. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. Y continuamos. Nitrógeno, también tiene que tener nitrógeno esta atmósfera, ¿no? Es fundamental en la composición de las proteínas. El nitrógeno está presente, pues, en la composición de las proteínas. Aunque no podemos usar directamente el nitrógeno de la atmósfera, pero hay bacterias que sí pueden fijarlo y pasarlo al resto de la cadena trófica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay bacterias nitrificantes que se puede echar al suelo y ellos van a capturar el nitrógeno y la planta pues con mucho gusto lo van a absorber ese nitrógeno y nosotros al consumir los frutos de las plantas podemos también pues nutrirnos de eso, ¿ya? Entonces vapor de agua también tiene nuestra atmósfera, forma parte del ciclo del agua, proviene de la evaporación del agua de los mares y continentes y de la transpiración de las plantas. Bien, otra razón también, ¿ya? Otra razón por la que es importante nuestra atmósfera es que regula la temperatura. Estamos prácticamente tibiecito, ¿no es cierto? Una atmósfera, nuestra atmósfera que nos envuelve, pues nos regula una bonita temperatura. Los rayos del sol inciden durante el día sobre la superficie terrestre. El efecto invernadero natural es fundamental para la vida en nuestro planeta, mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene el calor irradiando del sol y el suelo, permitiendo una temperatura apta para la vida. ¿Ya? Si esta atmósfera disminuye, entonces haría mucho más calor, quemaría cuando sale el sol, y cuando no hay sol prácticamente te enfriarías, pero totalmente, ¿no? 0 grados, menos de 0 grados. Pero nuestra atmósfera nos mantiene pues en término medio. Es importante por eso. Miren la composición de los gases de la atmósfera. Ya, esta es la composición que estamos hablando, 78% de nitrógeno, si nosotros lo hacemos, ¿no es cierto?, en una repartición así como en una torta, entonces la mayor parte es nitrógeno, pero no respiramos nitrógeno, lo que respiramos es oxígeno, y el oxígeno tiene que estar en 21%, ¿sí? ¿Ya? Y 1% de carbono, argón, vapor de agua, o sea, otros gases, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros tenemos esta composición de la atmósfera que nos permite la vida. Bien, continuemos. El oxígeno o la atmósfera tiene función protectora. ¿Por qué? Porque tiene la capa de ozono y nos protege de la radiación ultravioleta procedente del sol. También es responsable, la atmósfera es responsable del clima en el territorio en el que vive cada ser vivo, ¿ya? La energía del viento se ha utilizado para mover molinos, aerogeneradores, barcos a vela, o las aves, ¿no?, para volar, y las plantas para transportar su polen o semillas. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? Esto es muy importante y ya van a venir las preguntas. Miren, ¿ya? Miren la estructura de la atmósfera. Primero es la troposfera, ¿ya? La troposfera está en la parte, bueno, es la primera parte, ¿no? Allí está la troposfera, nosotros estamos aquí también, ¿no es cierto? Y aquí respiramos. Todo eso se llama troposfera, porque está cerca de la Tierra. Entonces, mire, de 0 a 15 kilómetros, ¿ya? O sea, tiene un espesor de acá de 0 hasta 15 kilómetros, o sea, 15.000 metros, 15.000 ¿ya? Metros. Entonces, 15 kilómetros. ¿Ya? Cada kilómetro vale 1.000 metros, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que queríamos decir. Me parece que acá hay un error. A ver, me voy a dar cuenta. Aquí creo, ¿no? 10.000 kilómetros. No, es metros. ¿No? Tenía que haber dicho metros acá. Acá hay un pequeño error, entonces. Justamente lo hemos detectado. Y acá estamos viendo que el grosor es de 0 a 10.000 o 15.000 metros, o sea, 15 kilómetros, a lo mucho. Entonces aquí tenemos, ¿ya? Es la región en donde está en contacto con la superficie terrestre, se produce la mayoría de los fenómenos climáticos, claro, como los vientos, la lluvia, huracanes, las nubes, precipitaciones, etc. Luego viene la estratosfera, ¿ve? La estratosfera es la siguiente capa. Entonces, aquí en la estratosfera es de 11 a 50 kilómetros su espesor, ¿ya? La temperatura aumenta y puede llegar hasta los 80 grados centígrados. En ella se encuentra la famosa capa de ozono.
¿Ya? Ahí está, en la estratosfera está la capa de ozono. ¿Ya? Si ustedes ven acá, la estratosfera, ve, acá hay una delgadita capa de ozono, oxígeno O3, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Esa es la que nos va a proteger de los rayos ultravioletas. Muy bien, ¿qué nos dice? A ver, ¿ya? Nos sirve de escudo para la radiación ultravioleta que proviene del Sol. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora, por lo tanto, una mayor exposición a la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Esa es la que quema, ya esa es la que puede producir incluso diversos tipos de cáncer. Luego viene la mesósfera de 50 a 100 kilómetros, ¿eh? La mesósfera, ya es también una capa. Y en la mesósfera, dice, la temperatura disminuye a la altura hasta menos 90 grados centígrados, ¿no? O sea, hace mucho frío. En esta capa los meteoritos que caen a la Tierra se vuelven incandescentes, ¿ya? Entonces quiere decir que brillan o arden, ¿no es cierto? Incandescentes, arden y se desintegran, ¿ya? En esta capa, ¿ya? Generalmente se desintegran ahí. Ya si llegan a la Tierra ya llegan chiquitito, como unas piedritas pequeñas, ¿ya? Eso es lo bueno que de nuestra atmósfera. Bueno, luego sigue la termósfera, ¿ya? La siguiente capa, o ionosfera de 100 a 300 kilómetros. La temperatura puede llegar a 2000 grados centígrados durante el día. En esta zona se producen las auroras boreales. En esta región es la que hace posible la comunicación por radio. Y luego la exósfera, fuera ya, ¿no es cierto? La exósfera, lo que está muy afuera, se extiende desde la parte superior de la termósfera o ionosfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura y los satélites orbitan en esta capa. Entonces respondamos las preguntas. Primera pregunta. Ya miren que la tarea es responder las preguntas, así de fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la atmósfera de la Tierra es adecuada para la vida? A ver, ¿por qué la atmósfera de la Tierra es adecuada para la vida? ¿Ya? Hace un rato participó Yoshira, estoy considerando el punto respectivo. Y a ver, ¿alguien más desea participar? ¿Por qué es importante la atmósfera para la vida? A ver, ¿qué nos dice José Luis Briceño? José, ¿por qué es importante la atmósfera para la vida? Esa es la pregunta. A ver, Yoshira, te escucho. La atmósfera protege la vida sobre la Tierra absorbiendo la gran parte de la radiación solar ultravioleta y la capa de ozono. Además, actúa como escudo protector contra la meteorización, los cuales se pone auto de la dirección a la Tierra. Bien, Yoshira, punto para ti. Ahora escucho a Henry Álvarez. ¿Por qué es importante la atmósfera para la vida, Henry Álvarez? La atmósfera es importante porque nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico al planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. Muy bien, Henry Álvarez. Hay que tener presente así nuestra cabecita que en primer lugar es bueno para respirar, ¿no es cierto? Esta atmósfera respiramos. En otros planetas no existe esta atmósfera. Tendrán su atmósfera, pero no hay oxígeno, nos mataría, ¿no es cierto? Pero esta atmósfera de nuestro planeta Tierra es la ideal para poder respirar. Y como dices, también nos protege de los rayos ultravioletas, también lo dijo Yoshira, muy bien, ¿ya? Y tiene pues un estado de confort de temperatura para poder vivir, ¿no? No hace mucho frío, no hace mucho calor, está pues término medio como nos gusta a nosotros. Muy bien, punto para ustedes jóvenes, entonces ya la pregunta uno de aquí ya está pues respondida y eso, ¿no? Quisiera que ustedes lo pongan con lujo de detalles, incluso si gustan, ¿no? Entonces eso ya depende de ustedes. Pero responder así ya está muy bien. Luego dice, ¿qué opinan sobre las causas de la contaminación del aire y las alternativas? ¿No? Eso ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo más importante,
la tercera pregunta nos dice, ¿en qué zona de la atmósfera se concentra el ozono? A ver, ¿quién sabe? ¿En qué zona de la atmósfera se concentra el ozono? Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología. La pregunta es, ¿en qué zona? Ya, Henry, te escucho. Repite. En la estratosfera. A ver, tú dices la estratosfera. Creo que no es la estratosfera. Creo, pero lo podemos ver, ¿ya? Vamos a ver. ¿En qué parte se encuentra el ozono? ¿En qué capa? ¿Alguien dijo el ozono se encuentra en el ozono? No, pues, ¿en qué capa? Tal vez vamos a ver vamos a repetir, ¿ya? Miren las capas. Tenemos troposfera, estratosfera. Ah, muy bien, entonces, estratosfera nos dijo que está la capa de ozono, entonces punto para ti, Henry, ¿no es cierto? Henry, en la estratosfera se encuentra la capa de ozono. En la mesósfera ya no, ¿no? Ya ahí los meteoritos se desintegran, la termósfera más arriba y la exósfera es la parte más alta. Muy bien, les quise hacer dudar un poquito, pero es en la estratosfera, tener presente eso siempre, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos ahora sí, jóvenes. Miren que esta pregunta ya está respondida. La de aquí falta, pero ahorita lo vamos a responder. No se preocupe cuando avancemos adelante. Y la pregunta es esta: ¿qué pasaría si la cantidad de este gas disminuye? O sea, de este gas que es el ozono disminuye. ¿Qué pasaría, ya, si la cantidad de ozono, esta cantidad de este gas disminuye? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Profesor, el sol nos quemaría más y dañaría la tierra. Tienes razón, Henry. Bien, Henry, muy bien, punto para ti. Claro, nos quemaría, o sea, no permitiría incluso el crecimiento de plantas, ¿no? Los animales tendrían que vivir en cuevas, pero si no hay plantas, ¿de qué se alimentan? Ya mueren. Imagínate la catástrofe mundial que esto sucedería, ¿no? No habría, pues, de dónde vas a comer algo. ¿Y qué animal sobreviviría sin comer? ¿No? No habría para comer ni plantas, ni animales, ni nada. ¿Por qué? Porque quemaría totalmente, arrasaría. Estaríamos como el planeta Marte, todo quemado, ¿no? Entonces eso no debe haber, debemos cuidar nuestro ozono también, ¿ya? Entonces, mire, ya hemos dado respuesta a todas estas preguntas. Falta esta, pero ahorita la vamos a ver y miren, vamos para entrar al siguiente tema de la contaminación atmosférica que está ligada a esta pregunta. Vamos a ver otro bonito vídeo. Atentos, jóvenes, ya, veamos este vídeo. Ya lo tengo preparado. Y luego damos con la lectura y respondemos las preguntas que faltan y de esa manera estamos bien, ¿ya? Entonces, miren, vamos a entrar, ya lo tengo preparado en esta parte y vamos a ver un poquito de contaminación atmosférica, ¿ya? Espero que ya esté bien cargado la página. Vamos a hacerlo pantalla gigante. Y atentos, jóvenes, presten atención, ojo, pestaña y ceja, como se dice. Atención. A ver, jóvenes, espero que se vea todo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Está. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos causas, consecuencias y soluciones de la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Entendemos por contaminación atmosférica la polución de nuestra atmósfera, es decir, la presencia en ella de elementos que resultan contaminantes y que pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente. Causas de la contaminación atmosférica. Las erupciones volcánicas, donde se emiten tanto gases como partículas como las cenizas, que alteran la composición natural de los gases presentes de forma natural en la atmósfera. Humo y gases de incendios naturales no provocados. Las extracciones mineras. Para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y maquinarias pesadas muy contaminantes. Uso excesivo de productos pesticidas en la agricultura,
Estas sustancias afectan y alteran los suelos, facilitando además la acumulación de gases en el aire. Y por último, la deforestación. Las especies vegetales son capaces de limpiar el aire al secuestrar contaminantes de la atmósfera y neutralizarlos. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de una persona de padecer estas enfermedades, así como afecciones cardiovasculares y enfermedades dermatológicas, tal vez menos conocidas. La contaminación atmosférica también afecta negativamente a la piel, favoreciendo su envejecimiento prematuro, deshidratación o formación de acné. Por otro lado, a nivel ambiental, también tiene múltiples perjuicios. Boinas de contaminación en grandes ciudades. Esto se produce sobre todo en aquellas ciudades que no están expuestas a vientos frecuentes que puedan despejar su atmósfera de contaminación. Cambio climático, a causa de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Disminución de la capa de ozono, que actúa como una capa protectora ante la radiación ultravioleta. Y también la lluvia ácida, responsable de la destrucción a gran escala de bosques y suelos. Medidas y soluciones ante la contaminación atmosférica. Fomentar un transporte público competitivo. Aumentar el número de zonas verdes y jardines en los grandes núcleos urbanos. Reciclar residuos para minimizar el impacto medioambiental que suponen las toneladas diarias de basura que se producen hoy en día. Consumo responsable de combustibles fósiles y fuentes energéticas, ya que su uso es prácticamente inevitable. Podemos tratar que el impacto que produce sobre el planeta sea menor. Y por último, construcción de huertos urbanos que no alteren el medio ni los ciclos naturales de este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bien, jóvenes, hemos visto otro bonito vídeo que trata sobre la contaminación atmosférica. Y en ese espíritu ya podemos dar, ¿no?, una opinión. ¿Qué opina sobre las causas de la contaminación del aire y las alternativas que plantea? ¿No es cierto? Y mire, ¿qué es la contaminación atmosférica? ¿Ya? Vamos a permitir primero la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido, Michelle, bienvenido al área de ciencia y tecnología, y ya estamos pues entrando en qué es la contaminación atmosférica. Vamos a dar lectura. La contaminación del aire representa un riesgo ambiental para la salud, causando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neuropatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Por lo que es importante reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, entre otros. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Ya? Entonces hay que evitar la contaminación del aire al interior de una vivienda también, ¿no es cierto? Cuando cocinamos con una cocina que no es apta, miren cómo sale el humo por todo lado y hasta el pelo se ha puesto de color plomo, ¿no es cierto? Bien. Causas de la contaminación del aire. Está relacionada con la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Carbón, petróleo, gas. ¿Ya? La combustión de estas materias primas se producen en los procesos industriales y de transporte terrestre principalmente. Estas liberan sustancias como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. El aire de las ciudades de mayor población tiene partículas sólidas suspendidas, ¿ya? Y su composición incluye humo, polvo, cenizas, entre otros de tamaño microscópico. Estas partículas forman densas neblinas gris en las ciudades, conocidas como el smog. Efectos de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, la lluvia ácida. Comienza cuando compuestos como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, salen al aire, y estos gases pueden alcanzar niveles muy altos en la atmósfera, en donde se mezclan y reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias químicas, se convierten en pequeñas gotas de ácido sulfúrico y ácido nítrico.
¿ya? Que son los responsables de las lluvias ácidas que afectan el suelo y ocasionan erosiones, destrucción de ríos, lagos, y pueden acidificarse y amenazar la vida acuática. Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? El dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, ¿no es cierto? Alcanzan las zonas más altas y ¿qué hay arriba? Arriba también está el vapor de agua, ¿no es cierto? Se mezclan, es más, el calor del sol todavía incluso les da la energía necesaria para que se mezcle, de tal manera que esto se mezcla y nos va a dar pues el ácido nítrico, ácido sulfúrico, ya todos estos productos queman, ya, y cuando caen como lluvia, mire, todo el bosque lo va a quemar, totalmente lo quema. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta lluvia ácida químicamente lo va a quemar y no va a producir nada ahí. Es por eso que se les recomienda no hagan quemas ustedes, ya queman de los terrenos de cultivo, no, vamos a quemar para que venga la lluvia, diciendo mentira, no es que viene, es su época, va a venir, no te preocupes. Pero cuando quemas haces que todos estos, ¿no? Dióxidos de azufre, ¿ya? Dióxido de carbono, en fin, todo llega a la atmósfera, claro, muy bien, llega, ¿no? Se mezcla con el agua y ahí tú estás acidificando el agua de la atmósfera. Acidificas el agua y si está suficientemente acidificada, va a llover, pero va a llover y lo va a matar todo. Eso ha pasado en Europa, ¿ya? Entonces, ahí no pueden producir plantas, ya, pues, ¿no? Todo está quemado, ¿no? Todo. Entonces, hasta la tierra la tienen que comprar de otro lugar para que puedan producir algo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no sucede aquí, ¿no? Aquí tenemos bosques y todo, pero si vamos a quemar, la malogramos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, luego viene el incremento del efecto invernadero, esto es del lluvia ácida, ¿no es cierto? Ahora, el incremento del efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la vida, pero, ¿no? Esto ha permitido que la temperatura del planeta sea habitable. Sin embargo, en estos últimos años, este efecto ha sido mayor que lo normal, debido al aumento del anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿ya? El gas metano también es el responsable, ¿ya? El óxido nitroso, ¿ya? Y otros gases incrementan este efecto invernadero y el calor que irradia la superficie de la Tierra no se puede escapar al espacio exterior, lo que genera el aumento de la temperatura del planeta, que es causante del cambio climático. ¿Qué cosa es el dióxido de carbono? El metano, el óxido nitroso, ¿ya? O el monóxido de nitrógeno, hace como una capita alrededor de la Tierra, una capita que no permite que se escape, ¿no? El calor, ¿ya? Y por lo tanto se incrementa aquí el calor en la Tierra, ¿no es cierto? Incrementa más, hace más calor. ¿Ya? Entonces este es un problema, nosotros no queremos tanto también, pues, ¿no? Que sea mucho calor, ¿por qué? Porque nos podríamos convertir como el planeta Venus, ahí es demasiado la cantidad de dióxido de carbono, y por lo tanto es un horno total ese planeta, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar la contaminación atmosférica? Bien, bien. Entonces, utiliza el transporte público, movilizándote en bicicleta, ¿no? Uno es utilizar el público, ¿por qué? Porque ahí va mucha gente y bueno, pues en una movilidad gasta menos, ¿no? No para cada uno una movilidad. Y si te movilizas en bicicleta o caminas, mucho mejor, ¿ya? Eso es mucho mejor. Pero otros no, dice yo me compro mi moto, dice, ¿no? Cada uno con su moto. Y ahí haciendo ruido, ¿no? Y encima contaminando, o sea, por cada persona contaminación total. Eso también es una desventaja, jóvenes, ¿ya? No se trata pues de quemar combustible fósil a la loca por diestra y siniestra y por cada persona, demasiado, ¿ya? Consume productos ecológicos. Se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar el ambiente, ¿ya? Productos ecológicos, que estén libres de contaminación de plagas, pesticidas, que sea más ecológico, natural. Eso te va a dar más salud incluso y no te va a permitir que te enfermes de algunos cánceres, ¿no es cierto? Como tal vez te afecta el estómago, ¿no? Gastritis, luego de la gastritis viene el cáncer, ¿ya? Entonces, si consumes ecológico, natural, mucho mejor. Recicla y elabora compostaje, ¿ve? Abono orgánico de desechos vegetales, animales. ¿Ya? Reduce el consumo de plásticos también, ¿ya? Los plásticos que perjudican el medio ambiente. Ahorra energía eléctrica, apaga las luces, los aparatos electrónicos cuando no lo estés usando. Importante. ¿Ya? Entonces, evita la quema de desechos sólidos
porque contribuyen a aumentar la contaminación del aire. Ya les dije, ¿no? Que mi chakra, que voy a quemar, limpiar, nada. Al final hasta queman todo lo que no deben quemar, ¿no es cierto? Entonces, esto eviten, ¿no? Hagan otra cosa, entierren eso, ¿no? Entierren esos desechos sólidos adentro en su chakra y eso se va a podrir y eso se va a convertir en abono incluso. Pero no, lo quemas y encima pierdes plata, pierdes todo, ¿no? ¿Ya? Entonces mejor entiérralo para que en el futuro solito se va a convertir en abono. Al final va a llegar un día en que no vas a necesitar ni comprar abono. ¿Por qué? Porque adentro ya está, ¿no? Podrido, todos estos desechos, y tu chacrita va a producir mucho mejor. Te lo va a agradecer. Planta un árbol cerca de tu casa. Bueno, instalar un biohuerto familiar es bueno también. Todas las plantas por fotosíntesis convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Así ayudarás a purificar el aire. Perfecto. Construye tu cocina mejorada. Esto también es importante. Miran que, ¿no es cierto? Ciertos grupos monopólicos están pues haciendo que el costo del gas suba, ¿no? Y para bajarlo, ¿no? Porque no hay motivo de que suba, y para bajarlo es difícil, ¿no? Como les gusta ganar fácilmente a esa gente. ¿Ya? Entonces son monopolio, pues, ¿no? Entonces, si tienes una cocina mejorada que consume menos leña, sería formidable, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque con una cocina mejorada tampoco permites de que el humo entre a tu cocina, simplemente todo es fuera, ¿no es cierto? Y también consumes menos leña, por lo tanto va a ser pues algo importante, ¿ya? Entonces hay que informarse sobre este punto, ¿ya? Esto va a evitar la contaminación al interior de la vivienda con humos tóxicos, cenizas y hollín, eso es lo principal, ¿ya? Elige energías renovables como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras, no tienen impacto en el hogar y el ambiente. ¿Ya? Está viniendo demasiado caro el recibo de la energía, ¿no? Eléctrica, la luz, ¿no? Muy caro, ya, pues fácil. Hago una pequeña inversión, me compro paneles solares y de tal manera que ya, ¿no? Evito eso. O hago un molino de viento y también pues puedo obtener energía hidráulica. Hay información sobre eso para que lo puedan construir y tranquilamente se evitan de estos gastos innecesarios que a veces nos vienen en la factura de la luz. Entonces respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos que contaminan la atmósfera? ¿Cómo podemos reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos? ¿Cómo podrían reducir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo se podría reducir las emisiones de gases domésticos? Evitando quemar desechos sólidos. Claro, evitando quemar desechos sólidos. Perfecto, perfecto. Hay que evitar quemar los desechos sólidos. Tal vez claro, Henry. Ecológicos. Claro, usando. Plantando árboles. Muy bien, plantando árboles, usando productos ecológicos. Muy bien, 2 puntos para ti por tu participación, ¿ya? Eso, ¿no? Hasta incluso haciendo una cocina mejorada que consume menos leña, algo ya estás apoyando, ¿no es cierto? A pesar de que, claro, quemas productos sólidos, pero en algo, ¿no? Si no tienes alternativa, la estás dando una solución, ¿ve? ¿Ya? El que puedas tener también, tal vez, algún molino en donde puedas aprovechar, ¿no? La energía eólica o tal vez otro molinito pero de agua hidráulica y de ahí puedas generar energía eléctrica, también sería formidable, ¿no? Mira, da solución, ¿ya? De esa manera les pido pues que ustedes investiguen y puedan hacer, construir, ¿ya? Luego viene en qué consiste el efecto invernadero. Otra pregunta, ¿ve? Esta pregunta ya está contestada. Y ahora, ¿en qué consiste el efecto invernadero? ¿Me pueden decir en qué consiste el efecto invernadero? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es el efecto invernadero? Hemos explicado, pero aún así, ustedes explíquenlo con sus propias palabras, con lo que ustedes sienten, con lo que han entendido. ¿Ya? ¿En qué consiste el efecto invernadero? A ver, miren, vamos a explicarle de una manera más fácil tal vez, ¿ya? El efecto invernadero es que hay ciertos gases, ¿ya? Por ejemplo, el metano. Ahora, ¿dónde sale el metano? Bueno, eso es, se puede decir de la digestión de muchos animales, hasta de las personas, ¿no? Y de muchos animales como el vacuno, ¿no es cierto? Emiten pues el metano, ese es un gas, ¿ya?
El dióxido de carbono también es otro gas. ¿Cuándo sale? Cuando quemas, ¿no es cierto? Quemas madera, quemas papel, bueno, en fin, el dióxido de carbono, el metano y otros gases así, hacen que estos gases calienten la atmósfera. Estos gases, por el solo hecho de existir, calientan la atmósfera, y como calientan la atmósfera, va a haber más sensación de calor. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estos gases han subido sus niveles. Estos deberían de estar en menos de 1%, pero ahora están en un poco más. Con un 2, 3, 4, 5% ya estamos más. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tu medio, tu entorno, va a haber más calor. Ese se llama efecto invernadero. Es como decir cuando vamos a hacer un invernadero. ¿Y cómo es eso, profesor? Vamos a poner plástico, por ejemplo, esta zona, ¿no?, de lleno de plástico, que no escape nada de, bueno, bien tapado, bien hermético, para las plantitas, de tal manera que haya más calor y podemos producir plátano, por ejemplo, ¿no? Más calor necesita, ¿no? En esta zona. Entonces hace más calor, ese es efecto invernadero, ese es hacer un invernadero. O sea, la idea es que si nosotros también hacemos así, pues a nivel de emisión de gases, nuestra atmósfera se va a calentar, y al calentarse va a haber más lluvias, mayor evaporación, lluvias torrenciales totales que van a arrasar huaicos, y encima estamos alterando todo el equilibrio del planeta. ¿Ve? ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente. ¿Ya? Este es el efecto invernadero, es el calentamiento global. ¿Ya? Así respondan los jóvenes con sus propias palabras, investiguen un poquito más y vean de qué se trata específicamente, y ahí van a ver con lujo de detalles. Luego viene por qué es importante la atmósfera para los seres vivos, y hemos respondido por qué es importante la atmósfera para los seres vivos. ¿Sí? Me han dicho que para respirar, muy bien, claro, ¿no? Para mantener en una temperatura adecuada, excelente también, ¿no? No es ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? Tiene que ser adecuado. Y también me dijeron para protegernos de las radiaciones ultravioletas. Esa pregunta, muy bien, ya lo han respondido. ¿Ya? Y también para responder esta pregunta, vamos a hacer un organizador. Mira, ¿por qué es importante la atmósfera? Aquí ustedes lo van a poner, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, 5 respuestas aquí en este organizador. ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? Entonces, aquí lo llenan, lo completan, y quiero saber esa importancia. Debe haber más de 5, ¿no? Debe haber, pero por lo menos ubiquen 5 buenas razones, ¿ya? Y con eso, miren, y respondiendo a las preguntas, bien facilitas de hacer, ya estamos dando, ¿no?, en el clavo para todas las respuestas, y especialmente para el reto que nos han dado en estas 3 semanas. Estamos en la experiencia de aprendizaje número 7. Bien, pero antes revisemos, dice, los criterios de evaluación que están en la lista de cotejo, pues nos ayudarán a saber cómo se espera que sea nuestra explicación. Como agentes de cambio planteamos medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos, y para lo cual vamos a leer soluciones tecnológicas para el cuidado del ambiente en el hogar. Aquí lo tengo. Soluciones tecnológicas para el cuidado del ambiente en el hogar. Una cocina mejorada, jóvenes. Esto, hagan, jóvenes, construyan una cocina mejorada. No es difícil, hay mucha información. Ya, miren cómo está hecho, pero ¿y cuál es lo importante, joven, para ti? Si haces una cocina mejorada, en primer lugar, vas a consumir menos leña. Eso quiere decir que para traer más leña del campo, ¿no es cierto? No va a ser o la cantidad que traías te va a valer para más días, muchos más días. Lo otro, no va a humear, solamente la combustión es por este lado, ¿ya? El humo va a tener un pasaje de aquí, va a ir acá, va a ir para acá y de frente para afuera. O sea, no va a permitir de que tu cocina esté todo negro, ¿no? No va a permitir eso. ¿Por qué? Porque es una cocina mejorada. Ya todo esto está incluso tapado, y de tal manera que ni por acá va a escapar, y las ollas son también a medida, de tal manera que no escape, y de esa manera inteligentemente vas a aprovechar el calor. Es más, esta cocina adentro tiene un barro específico, ¿ya? De tal manera que tú, si le introduces un poquito de sal, también botellas o vidrio, ¿no? Vidrio molido, ¿no? Roto, ¿no es cierto? De tal manera que va a permitir mantener el calor. O sea, tiene sus cositas, tiene sus truquitos, y les invito a que busquen información, y van a ver que si construyen una mejorada,
pues te va a ahorrar bastante, y es más, con solo mantener el calor ya ni leña vas a necesitar, va a seguir hirviendo tu agua, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, y no le vas a dar el gusto pues al grupo Romero ahí que nos está subiendo el gas, ¿no? Y encima te vas a ahorrar un montón. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ellos van a venir cuando rompes monopolio, el monopolio tiene que bajar su precio. ¿Ya? Entonces, miren, la cocina mejorada son dispositivos que permiten cocinar con leña de un modo óptimo, permitiendo un ahorro significativo del material de combustión, la leña. El fundamento de estos dispositivos es de concentrar el calor en los recipientes de cocido, ollas, optimizando la transferencia del calor y permitiendo a la vez una combustión mucho más eficiente que por el método tradicional. ¿Ya? Los objetivos de la construcción de las cocinas mejoradas es la reducción del deterioro de los bosques. Ese es uno de los objetivos, ¿ya? Reducción del deterioro de bosques por la extracción de leña mediante la disminución del consumo de energía. Disminución del tiempo y dinero empleados en la obtención de la leña y mejoramiento de las condiciones de salud al eliminar el humo al interior de las viviendas. Ya no va a ser al interior, sino va a ser al exterior. Bien, y también existen filtros acá cuando pones bueno, en estas chimeneas también hay artilugios como filtros, entonces de tal manera que evites el menor consumo, o que digo, la menor emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Imagínate, ¿no? Tiene muchas cositas. Otro, el purificador de aire urbano. Aquí tenemos un equipo de purificador de aire urbano. ¿Ya? Un equipo de ingenieros peruanos también ha inventado el purificador de aire urbano, UAP20, ¿ya? Que absorbe el dióxido de carbono, ¿ya? Los filtros de polvo del aire y disminuye las bacterias dañinas en diferentes zonas de Lima. Han sido instalados, ya cada uno con una capacidad de filtrar 200.000 metros cúbicos de aire por día, o lo equivalente a lo que harían 1.200 árboles. ¿Ya? Los contaminantes del aire quedan fijados en agua mediante un proceso que produce aire limpio. ¿Ve? También tenemos un purificador urbano, pueden buscarlo y ver también esa otra alternativa que sería formidable, unido incluso a nuestra cocina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, o sea, a la chimenea, ¿no? A la chimenea un ladito y le acondicionas, y de tal manera que haces mucho más eficiente, ¿no? Que no haya mucha emisión de dióxido de carbono. También hay bufandas, miran, bufandas, chalinas, hasta mascarillas que filtran la contaminación. Imagínate, ¿no? De esa manera, tu organismo va a estar más limpio. Las personas de las zonas rurales y ciudades respiramos aire contaminado. Situaciones que no favorecen su salud, ¿ya? Entonces, con el uso de esto, ¿no? Nos van a proteger de virus, bacterias, micropartículas, de polución, ¿no es cierto? Polución quiere decir contaminación, debido a la presencia de contaminantes como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, etc. Es un aire más limpio, vas a respirar, ¿ve? El uso de energía de fuentes renovables, las renovables, por ejemplo, en energía hidráulica, ¿no? De la caída del agua, nada más, lo usamos. Y el tener pues una hidroeléctrica pues es un orgullo. ¿Por qué? Porque no contamina el ambiente, ¿ya? O sea, obtiene energía eléctrica, pero sin contaminar el ambiente. Eso es lo más importante. Si tuviéramos una planta eólica, también, solar, también, o hidráulica, son renovables. Por eso les decía, fabriquen sus molinos de viento, ¿no? Del tamaño, y van a ver que van a tener energía, o la solar también, o si es hidráulica también, si hay un pequeño canal pequeñito, una acequia que pasa por cerca de tu campo, puedes hacer, ¿no? No se produce ninguna combustión, por lo tanto no se emiten gases nocivos para nuestra salud, logrando una mejor calidad del aire. ¿Eh? Reducción de enfermedades, es decir, la energía renovable produce una mejor calidad de vida. Y en el Perú tenemos muchas plantas hidroeléctricas, es lo más importante. También han creado ruedas que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Miren, unas ruedas, unas llantas, ¿no? Que se supone que pueden ser futuristas, pero ya están hechas, ya están fabricadas, y la idea es de Goodyear, de la marca Goodyear. Consiste en un prototipo de neumático llamado Oxygen, que absorbe la humedad de la carretera a través de su banda de rodadura e inhala dióxido de carbono del aire para alimentar a los musgos que crecen en su pared lateral, liberando oxígeno hacia la atmósfera mediante la fotosíntesis. Y finalmente vamos a tener estas preguntitas, ¿no?
cómo la ciencia y la tecnología ayudan a reducir la contaminación del aire que respiramos. ¿Cómo ayudan? ¿Cómo ayudan? ¿Ya? La ciencia y la tecnología. Aquí estamos describiendo, mira, tantas cosas que han hecho y tú lo puedes poner, mira, si hacemos una cocina mejorada, ¿no? En fin, ¿no? Si hacemos el uso de ruedas, si utilizamos energías renovables, si usamos las bufandas que filtran, el purificador, en fin, y otras más. Aquí lo pones, ¿no? Así podemos minimizar, ¿no? Y minimizando la quema de combustibles fósiles. Explicamos algunos aportes del beneficio de la tecnología, claro, ya en el siguiente cuadro. Solución tecnológica, por ejemplo, la cocina mejorada. ¿Qué problemática te ayuda? Pues a ahorrar leña, ¿no? A no emitir gases, ¿no? Dentro de la cocina, sino ya se va al exterior. Y si a eso le acondicionamos filtro, ¿no? Un filtro de, ¿no? Filtro para chimenea, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me ayuda? A emitir menos dióxido de carbono hacia la atmósfera, así, ¿no? Si hacemos otro, por ejemplo, la rueda que absorbe, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Ya? Solución tecnológica, esta es la solución. El título de esta es la solución tecnológica, ¿ya? Y la problemática es la solución que hacen, pues, ¿no? ¿Qué solución acá te está explicando? Por ejemplo, energía de fuentes renovables, aquí, ¿no? Tenemos hidráulica, eólica, solar, ¿no? Ponemos acá solución tecnológica y qué problemática te soluciona, ¿ya? Y así lo puedes poner, mira, acá tengo solamente 5, pero si gustan pueden poner más todavía, ¿no? Hay un montón de soluciones tecnológicas a la problemática. Bien, jóvenes, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, ya saben que esta parte es su autoevaluación, darle lectura, ¿no? La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y aquí tenemos los criterios de evaluación. ¿Lo logré o no lo logré? Entonces, ya ustedes se autoevalúan una vez que han hecho todas estas preguntas. Bien, jóvenes, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, respecto al tema, si no pasamos a la segunda fase de nuestras clases. Muy bien, es el área de ciencia y tecnología. Gracias por su atención y pasamos a la segunda fase.